Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por venir en esta calurosísima tarde de agosto. Nos reunimos aquí hoy para para rendir un homenaje a las víctimas del franquismo. Tenemos como invitado a José María García Márquez, que es el escritor e investigador que está haciendo los trabajos de recopilación de datos, de testimonios y, en fin, de pruebas documentales, y escribiendo la historia del libro de Aral. Como él es mejor orador que yo, pues le voy a ceder inmediatamente la palabra y que él nos amenice la tarde. José María, tuyo el micro. Pues buenas tardes y gracias otra vez por vuestra asistencia. Siempre es un motivo agradable, ¿no?, ver a un conjunto de personas interesadas en algo que vaya más allá de lo que cotidianamente nos tiene atareados, ¿no? Seguramente sabréis un dicho que dice que las balas no son capaces de matar a las personas siempre que permanezcan en la memoria y en el recuerdo de alguien. Y en cierta forma es cierto, porque viven cuando se les está recordando y cuando se les mantiene su memoria, ¿no? Pero también es cierto que el peor enemigo que tiene la memoria es el olvido, y es en esa situación en la que nos encontramos cada vez más preocupantemente. Primero por una ley de vida, porque hoy un chaval que hubiera cumplido la mayoría de edad hoy, ¿no?, en 1936, hoy lunes 20 de julio, como aquel lunes 20 de julio, que era lunes también, ¿no?, pues hoy tendría 100 años. Justo habría cumplido hoy 100 años. Y claro, no hay muchas personas de 100 años, ¿no?, ni tampoco dentro de las personas que hay de 100, hay muchas que tengan la capacidad física y psíquica suficiente como para poder transmitir una vivencia. Pero hay más incluso. A veces, no porque una persona sea mayor, necesariamente su testimonio tiene una gran validez. Hay unos que son más válidos que otros, porque hay personas que fueron más testigos de otros, y también porque hay otras personas que han transmitido mejor la memoria que otros. Hay unos que su madre le contaba continuamente una cosa y otros que sus padres no hablaban para nada de eso. Hay testimonios de muchas clases, ¿no? De ahí que los testimonios que se recogen son muy diversos y la mayoría de las veces, involuntariamente, porque eso no es algo voluntario, muchas veces no coincide. Cuando se saca a la luz un documento, no coincide en algunos detalles, y es normal. Si nosotros ahora empezamos a recordar en nuestra infancia con 5 o 6 años, con 7 u 8, podríamos cometer innumerables errores, porque diríamos, pues yo fui al colegio tal y mi compañero de banca era tal, y luego resulta que si vemos la lista donde estabas tú, resulta que no se llamaba así, por ejemplo. Esos errores son muy usuales, pero para la historia y para los historiadores eso crea numerosos problemas, numerosísimos problemas, ¿no? Yo hasta ahora he estado intentando reconstruir, ¿no?, los hechos que acontecieron en Aral durante la Segunda República, el golpe militar, ¿no?, la ocupación y la guerra y posguerra. Desde que empecé a trabajar hasta hoy, que llevaré ya, pues no sé, igual 10 meses, ¿no?, más o menos, ¿no?, en esto, sí, que cada vez me está entusiasmando más. Ya soy un poco vecino de vuestro pueblo, aunque no haya nacido aquí, cada vez me siento más vecino de vuestro pueblo y cada vez sé más de él, ¿no? El ir recopilando información es bastante difícil, por una razón. Primero, porque faltan testimonios, faltan muchos testimonios de muchas personas. Solamente sabemos que nació tal día, que era hijo de tal y de cual, que su profesión era jornalero o albañil y que vivía en la calle Dorado o en la calle Óleo o en la calle tal, ¿no?, y que lo mataron en agosto del 36, vamos a suponer. Pero no sabemos nada más, nada más. Y cuando se trata de recuperar, ¿no?, lo que es una historia importante, pues son muy útiles los testimonios, en este caso familiares, que son los únicos que pueden aportar lo que los papeles no nos dicen. Podemos saber
que una persona lo mataron, pero no sabemos a lo mejor dónde. A lo mejor te dicen, ah, pues se lo llevaron en un camión a Marchena, ¿no? O el otro dice, pues lo mataron en Paradas, o lo mataron porque mataron a gente por muchos sitios, ¿no? Sin embargo, a lo mejor un documento frío, pues dice, se le aplicó el bando de guerra tal día, y punto, ya está. No dice dónde, ¿no? Ni de qué forma. Por eso los testimonios siempre son útiles y siempre son necesarios, porque contextualizan, amplían la información que dan los papeles. Los papeles son extremadamente fríos, y aunque sean a veces concisos, ¿no?, son muy pobres en información. Y también los papeles, con muchos sellos, también mienten mucho. Y hay mentiras que solamente un testimonio familiar es capaz de desmontarlo. La mayoría de esas mentiras se desmontan solas. Os pongo un ejemplo. Cuando se produce la ocupación de Araal, la lleva a cabo una banda armada que mandaba el comandante Lapazza y el comandante Álvarez Rementería. Y estas personas, hay personas que creen que aquí estuvo Castejón. Castejón no estuvo nunca en Araal, digo por aclarárselo, ¿no? La columna la mandaba Simón Lapazza, que era un comandante de Estado Mayor, y Álvarez Rementería, que fue uno de los fundadores del Comité Militar de Falange en Sevilla, ¿no? Eduardo Álvarez Rementería. Bueno, cuando entran estas personas, organizan, como ya sabéis, una matanza, una señora matanza, el día 22 y otra mayor el día 23, al día siguiente, ¿eh? Matan esos 2 días. Luego ya se van para Morón, donde por cierto mataron a Lapazza. Allí murió. Ese criminal de guerra murió en Morón, ¿no? Pues bien, eso lo sabía todo el mundo. Eso había ocasionado un verdadero impacto, porque los huidos inmediatamente empezaron a contar por todos los pueblos lo que había ocurrido en Araal. Se supo inmediatamente. Entonces, cuando se hicieron con el control del pueblo, ¿no?, el juez municipal de Araal, que se llamaba Guillermo Almagro, ¿no?, que no había utilizado el registro civil para inscribir a nadie, ¿no?, cuando ya pasaron unas semanas, cogió en bloque un número de nombres que le dieron, que se lo daría el comandante militar, de los que habían matado, y los inscribió a todos, unos 30, los inscribió que murieron el día 22 de julio de 1936 o el 23 de julio de 1936 por la mañana. Al inscribirlos, ¿no?, a todos les puso lo mismo, que habían muerto en un encuentro con la fuerza militar, pero ninguno de ellos había muerto en ningún encuentro con la fuerza militar. Era una forma de camuflar lo que había sido una matanza, ¿no?, máxime cuando, como le pasa al que quiere manipular algo, luego es muy fácil, ¿no?, porque luego hay informaciones del propio ayuntamiento que cuando de esos 30 dan información del día que murió, pues uno murió el 26 de julio, otro el 13 de agosto, otro el 6, otro que no eran ni siquiera las mismas fechas que él había falsificado, ¿no? Incluso se permitió el lujo de falsificar 2 muertes que ocasionaron derechistas aquí en Araal, ¿no?, que fue la de José Maldonado y la de Francisco Muñoz Uceda. A uno lo mataron el 19 de julio y a otro el 22 de julio por la mañana, ¿no? Y estos 2 trabajadores, ¿no?, que los mataron de un tiro, derechistas de Araal, ¿no?, los inscribió como muertos, ¿no?, por la furia marxista, como si lo hubieran matado ellos mismos. Como es natural, luego no lo pusieron en la placa de los mártires, porque sabían ellos muy bien de quiénes habían matado a estas 2 personas. Pero quiero decir que incluso los papeles más serios, como pueda ser un registro civil, pueden estar totalmente manipulados y falsificados, como es el caso de Araal, y que en el libro me entretengo en detallarlo con sumo detalle para que se compruebe las falsificaciones una a una que se hicieron con estos casos, ¿no? Si la historia es una disciplina científica, quiero decir con esto que la historia se tiene que basar en fuentes, tiene que contrastar su opinión. El historiador no es un novelista que vaya a contar una historia sobre lo que pasó aquí. Puede contar lo que puede sustentar en pruebas documentales, en fuentes primarias, ¿no? Y el hecho de que sea una disciplina científica, ¿no?,
La mayoría de las veces no lo parece. Lo digo porque con toda frecuencia nosotros, si estamos hablando de química, por poner un ejemplo, o de física, ¿no?, y yo estuviera aquí dando una charla de la ley de Boyle, ¿no?, yo estoy seguro que ninguno me rebatía a mí, ninguno me iba a discutir a mí lo que yo dijera, ¿no?, de un tema de química, ni de física, pero de historia todo el mundo tiene una opinión. Todo el mundo. Todo el mundo. Conozca o no la historia, se haya documentado o no, porque hay muchísima gente que no lee, sin embargo tiene su opinión y dice, ¿por qué? Porque le han dado esa versión, y si le han dado esa versión, con eso le vale, ¿no? Entonces la misión del historiador no solamente es probar lo que dice, documentarlo, sino también desmontar la historia que se ha montado. Hay una historia que se ha venido arrastrando durante muchos años, que ha deformado por completo unos hechos y lo que ocurrió. Se ha contado de tal manera que se ha sepultado la verdad, ¿no? Fijaros hasta qué punto se puede manipular la historia, de que hoy sabéis que los jóvenes utilizan, los jóvenes y no tan jóvenes, normalmente se utiliza muchísimo Internet, ¿no?, para todo. Internet, sabéis también lo que es un cúmulo, ¿no?, enorme, gigantesco de conocimientos, pero también un cúmulo enorme de idioteces, o sea, hay cúmulos de todo de Internet, ¿no? Si algún joven quiere enterarse, ¿no?, de lo que fue la guerra civil en Araal y va a Internet, ¿no?, pues cuando entre en la página de la Wikipedia de Araal, verá que hay un montón de renglones dedicados a las hermandades, a las cofradías, a los diferentes días de Semana Santa, a la arquitectura religiosa. A eso hay un montón de temas, ¿no? Y el verdeo y la aceituna y todo. Sobre la guerra civil, que es el hecho más importante de la historia contemporánea de Araal, hay 2 renglones. Pero además el que ha escrito los 2 renglones, fijaros hasta qué punto todavía hoy, estamos en el 2015, se puede manipular la historia. Dice la Wikipedia, os lo voy a leer textualmente. Dice, en la tarde del 19 de julio de 1936, tras llegar al pueblo las noticias del alzamiento nacional, comenzaron los primeros disturbios. Los marxistas quemaron numerosas imágenes, retablos y documentos de las iglesias y asesinaron a varias personas en la calle, en la cárcel del ayuntamiento y en el patio de la iglesia del Santo Cristo. Esto es lo que dice la Wikipedia de la guerra civil. El ilustrado que ha escrito esto, que llamémosle así, por no darle otro calificativo, ¿no?, se descubre perfectamente qué intencionalidad tiene con ello. O sea, una persona que llama alzamiento nacional a un golpe de Estado, a un golpe militar, está definiendo su actitud. Aquí en este país no hubo ningún alzamiento nacional. No se alzó la nación. Se alzaron un grupo de militares al que apoyó la derecha de este país y los terratenientes y la Iglesia. Pero de hablar de alzamiento nacional, nada. Las noticias no llegaron a Araal el 19 de julio, este hombre no lo sabe, lo dice porque se le ocurre. Llegaron el mismo 18 de julio y las trajo Antonio Gómez Montero, el teniente de alcalde de Araal. Fue el que las trajo de Sevilla directamente en el autobús a las 7 de la tarde, porque le pilló allí y llegó y se montó en el último autobús que salió de Sevilla. Y fue como llegó. Y el 18 de julio por la noche ya estaba constituida la mesa, ¿no?, de organización de los partidos y organizaciones del Frente Popular. Cuando dice que comenzaron los primeros disturbios, da a entender como si los rojos organizan los disturbios, ¿no? Los marxistas quemaron numerosas imágenes. Este término de marxistas es el propio de una manipulación, ¿no? ¿Por qué marxistas? ¿Y los anarquistas? Los anarquistas no son marxistas. Si hay algo que un anarquista no pueda ver, es a un marxista. ¿A qué viene meter en la misma bolsa? ¿Y los republicanos? ¿Eso eran también marxistas? No, sino que llamaban marxistas a todos. Ese término marxista que se convirtió en el de rojos, los rojos, ¿no? ¿Y la chiquillería que fueron a quemar las iglesias también eran marxistas? Porque la mayoría de la gente que entraron en las iglesias eran chiquillos. La mayoría. También hubo adultos, pero la mayoría eran chiquillos.
¿Eran marxistas también? No, este hombre no sabe lo que dice, o dicho de otra forma, sí sabe lo que quiere decir. Este hombre sabe de pasos, de cofradías, de retablos, de hermandades, pero de la guerra civil no sabe nada y la manipula descaradamente. Y es importante que se desmonte esa manipulación. Cuando se dice que se asesinaron a varias personas en la calle, ¿quiénes son a las personas que se asesinaron en las calles? Miguel Arangüete Harry y Rafael Arias de Reina. Esas son las dos personas que se asesinaron en las calles. ¿Pero cuenta él por qué se asesinaron a esas dos personas? No las cuenta. Se lo calla, como se lo calló siempre la propaganda del régimen. Pues hace falta un libro para contarte por qué mataron a Rafael Arias de Reina y a Miguel Arangüete. Porque hay que sacar otros dos nombres, que es el de José Maldonado y el de Francisco Muñoz Uceda, que mueren antes que ellos. Por eso hay que contar la historia en su conjunto. Porque si se habla, si se da una verdad a medias, eso no significa que eso sea media, la mitad de la verdad, ni mucho menos. Es muy distinto, ¿no? Quiero decir que esto se está diciendo todavía en el 2015 y fijaros lo que nos queda para desmontar y contar lo que ocurrió aquí, porque el colmo de los colmos es poner un punto y final, cuando se termina diciendo ese renglón y no tiene una sola palabra para referirse a la matanza tan salvaje, ¿no?, que se realiza en Araal. No tiene la más mínima dignidad histórica de referirse a las centenares de víctimas que ocasionan la entrada de esas bandas y luego los derechistas de Araal, sin prisas y sin pausas, porque aquí se da a entender que a la gente las mataron como en un momento de rabieta. Son unos salvajes que han quemado los presos en las cárceles y ahora vamos a hacer esto. Y un comandante que se volvió loco, que siempre lo habréis escuchado, que se volvió loco. Aquí no se volvió loco ningún comandante. Eso es mentira. Eso es una mentira como un templo, no se volvió loco. Lo que se puso es negro. Lo que se excitó fue matando, no es que estuviera loco. El comandante era don Simón Lapazza, que fue el que dirigía la matanza, y fue él el que se fue luego a Morón, a ocupar Morón, con su ayudante, pero no se volvió loco ni lo llevaron a ningún manicomio, como llegaron a decir también. Aquí no hubo nadie que llevaran a ningún manicomio. Y si el día 22 por la noche, cuando llegaron, se volvió loco alguien, el día 23 por la mañana ya no había locos, y fue cuando hicieron la gran matanza en la Corredera. El día 23, con una mesa puesta en el centro de la plaza. Tú para allá, tú para acá, tú para allá, tú para acá. El día 23 de julio, no el 22. ¿No? Y ahora, si entre el 22 y el 23 no se sabe la cifra de muertos, le tendremos que echar caso al cura Cayetano Parodi, que es el único que se atrevió a dar una cifra, que digo fueron unos 200. Pues si en esos 2 días mataron a 200, mataron a más de 200 en las semanas siguientes, sacándolos, ya sin el comandante, sin las fuerzas militares aquí, ya los de aquí, con el comandante militar, don Fernando Rivas, que era el cabo de la Guardia Civil, y con la comisión depuradora que se llamaba, que fue la que se auxilió, presidida por don Antonio Arias de Reina y Salvador. Y allí estaba Segundo Alcázar, Manuel Fernández Guerra, allí estaban sus señorías, que eran los que decidían diariamente este y este. Y eso se hizo durante varias semanas, hasta octubre, estuvieron matando a gente. Bueno, pues la historia, eso no merece un solo renglón en la Wikipedia. Por tanto, habrá que combatir esa manipulación, porque si no, parece mentira. Y estamos en el 2015 y se sigue utilizando estos lenguajes. Alzamiento nacional, ¿pero qué alzamiento nacional? Eso es un golpe militar. ¡Qué glorioso ejército Salvador! Eso eran unas bandas armadas, eso no era un ejército. El ejército estaba licenciado por Manuel Azaña el mismo 18 de julio. Luego no era un ejército, eran bandas. Y además bandas mercenarias. Porque cuando llegan aquí, lo primero que se dedican los mercenarios es, los falangistas que venían de Sevilla, la centuria es a buscar oro. A buscar oro. Y tengo afortunadamente las declaraciones de algunos de ellos mismos. Sacaron 275 monedas de oro esa tarde. Imaginaros si hay que darse prisa y casa por casa, ¿no?, diciendo, venga, ¿vas a ayudar al ejército o no vas a ayudar? 275 monedas de oro que luego desaparecieron, a su vez, ¿no? Eso fue lo primero que hicieron los salvadores de la patria. En fin, que todo esto nos está creando un problema muy difícil de reconstruir en todas sus facetas. Precisamente decía José Luis que iba a venir Javier Gavira, ¿no?,
es un compañero historiador de Marchena, un venido compañero de Marchena, que ahora está tratando, comenté con él hace poco, estaba tratando de reconstruir todo el tema de la Guardia Municipal de Marchena, de la represión que tuvieron y tal, y digo, mira, también sería ocasión de en Aral empezar a moverlo, porque aquí es más fácil, se acaba antes. Aquí había 7 guardias municipales y un cabo al frente como jefe de orden público, que era Fernando Humanes, y a los 7 que cogieron lo mataron. No se libró ninguno, el único que se libró fue Fernando Humanes, porque no lo cogieron. Este huyó, como huyó también otro guardia municipal, que era Antonio Gallego Almagro, que le decían Almagrito, ¿no? Y otro más que era Cristóbal Sánchez, ¿no? Y estos 2 huyeron, pero los 2 volvieron, Gallego y Cristóbal, y estos los mataron. A los otros, tal como los fueron cogiendo, los fueron matando. A Francisco Fernández, al que le llamaban Lastra, a José Roldán, que le llamaban Pepe Torrijos, a Francisco Lobato, que le decían Campaña, a Pepe García, que no sé cómo le decían, pero que también lo mataron, y a Luis Amador. Los liquidaron a todos. Y estos hombres, ¿no?, los acusaron a todos de lo mismo, de los que habían incendiado a la cárcel con los presos dentro. Bueno, ellos estuvieron acusando de lo de la cárcel repetidamente a todo el mundo. A todo el que iban a matar lo acusaron de lo mismo, del incendio de la cárcel, de haber participado. En 1941 ya había pasado todo, ya sí podían decir un informe que ellos nunca supieron quiénes habían sido. Ya sí reconocían que ellos no sabían quiénes habían sido. Y sin embargo, siempre dijeron han sido este y este. Por lo cual, también ahí hay que desmontar la historia, porque es muy fácil señalar, cuando tú tienes la fuerza, decir, has sido tú y has sido tú, ¿no? Pues no, nunca supieron quiénes habían sido. Y mataron a inocentes, sobre los que después, además, recayó una infamia y una calumnia permanente, y se dijeron verdaderas burradas que salieron todas del cuartel de la Guardia Civil y del cuartel de Falange. Se dijo, y no hubo un solo testigo, ni una declaración que lo probara, se dijo de una mujer que había pisoteado el cadáver de Rafael Arias de Reina, y ninguna mujer había pisoteado el cadáver de Rafael Arias de Reina. Pero se dijo, como se dijo en Morón que le habían cortado los pies a fulanito, y luego la autopsia resulta que tenía los pies. Se dijeron perrerías para justificar a quién se estaba eliminando. Perrerías que nunca probaron. Nunca hubo una sola prueba de lo que estaban diciendo, pero se dijo una y otra vez, y así quedó. Tan así quedó que muchas personas, insisto, consideran, como diría yo, que ocurrió algo así como lo que tenía que ocurrir. O sea, es de que unos salvajes van y queman a los presos en la cárcel y luego los otros, pues claro, pues hacen lo que... Pues no, señor, eso no fue así. Que se quite todo el mundo de la cabeza eso. Ellos, hubiera habido presos quemados en la cárcel o no, llevan a cabo la misma matanza de cualquier forma, porque ellos venían a eso, no venían pues como tú has matado a una gente en la cárcel, ahora yo te mato a ti. Eso es mentira, porque cuando ellos llegaron a Paradas, ahí no habían matado a nadie en la cárcel, y se cargaron a 250, y ellos entraron en Fuentes y lo ocuparon el día 19, y ahí no había pasado nada, y mataron a 117. Ellos llegaron a Marchena y ahí no mataron a ningún preso en ninguna cárcel, a ninguna. Hubo un tiroteo donde murieron dos, que todavía no se sabe quién los mató, y lo han hecho beatos. Veremos a ver cómo acaba eso. Todavía no se sabe quién los mató, ¿eh? Entonces, y sin embargo, en Marchena matan a 201, creo que son, ¿por dónde van? Bueno, 200 personas. No, que nadie se crea el montaje de historia que se ha hecho y que se ha repetido durante 40 años. Pero con ser grande la manipulación que se ha hecho, donde mejor se ve todavía es en las cifras de la represión. ¿Qué pasó en Aral? ¿Cuánta gente mataron? ¿Cuánta gente condenaron? ¿Qué hicieron represivamente en este pueblo? Ellos nunca han dado cifras, y cuando las han dado, cuando ha salido algún, por ejemplo, Nicolás Sala, el director de ABC, cuando se metió a historiador y empezó a dar cifras, pues te sacó sus listas, dijo, pues en Aral murieron 146 personas. Y ya está. Y tú dices, bueno, ¿y de dónde ha sacado este hombre 146 personas? ¿De dónde lo saca? ¿Por qué dice él 146 personas?
lo tendrá que demostrar. Un historiador no puede dar una cifra sin demostrarla. Pero vale, tanto vale que todavía hay sitios donde se dice: en Araal murieron entre 146 y 415. ¿Cómo que entre 146 y 415? Eso lo he leído yo en una página web de Araal, no hace mucho. ¿Cómo entre 146 y 415? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que están las cifras ahí confusas, no? ¿Y que estará por la mitad? Pues no, señor. La 146 es una falsedad, es un bulo, eso es mentira, eso no es nada. Los 415 es el único dato oficial que hay dado por la Guardia Civil de Araal, que eso no lo da ningún historiador, lo da la Guardia Civil de Araal en un informe. Y dice: fusilados 415 que no lo fueron en la capital. Y entonces tú dices: 415 que no lo fueron en la capital, y 10, y 9 que lo fueron en la capital, perdón, 9 que lo fusilaron en la capital, ¿no? Más 6, ¿no?, que lo fusilaron después de que tú hiciste el informe, pues como mínimo hay 430, como mínimo. Claro, yo parto de esos datos. Yo no parto que haya personas que digan: aquí mataron a 1200. Yo no sé si mataron a 1200. Yo tengo que utilizar los datos y yo tengo que irme al censo, al padrón, y ver la gente que hay en el 35 y ver la gente que hay en el 40, cuántos me faltan, por qué. Yo tengo que indagar ese trabajo. Y me di cuenta que no, que aquí aproximadamente las personas que faltan son unos 500. Que es una cifra salvaje, que no hay que aumentarla. No hay que aumentarla porque son cifras desproporcionadas, ¿no? Pero que son cifras documentadas. Nadie tiene que decir a grosso modo tal, pues se sigue diciendo. ¿Cómo va a decir entre 149 y 415? Deja de decir esas tonterías porque no son así, ni mucho menos. Eso nos cuesta bastante trabajo. Actualmente, quería dar los datos porque lo he actualizado. Actualmente llevo identificados con sus nombres y apellidos, que sepa yo, que pueda probarlos documentados. Llevo un total de 422 personas que las tengo como represaliadas en diferentes conceptos, según el que me aparece, porque yo tengo que transmitir el concepto que pueda probar, si no, no puedo hacerlo de otra forma. De estos tengo en paradero desconocido, porque así los informa o la Guardia Civil, o el Ayuntamiento, o la Policía, ¿no?, a 42 personas, que yo no sé de ellos nada, que sé que están en paradero desconocido desde el 22 de julio del 36, ¿no? Tengo 24 desaparecidos, que figuran así como desaparecidos. Tengo a 10 que fueron ejecutados por sentencias de Consejo de Guerra, 9 en Sevilla y 1 en Málaga, que lo mataron a garrote vil. Este hombre se llamaba Manuel Pérez García, era el presidente de Izquierda Republicana, y el alcalde Antonio Arias de Reina Salvador. Este tuvo muchísimo interés que se lo mandaran desde allí aquí a Araal para ejecutarlo, como ejecutó al maestro Rodríguez Aniceto, públicamente aquí en la corredera, pero se quedó con las ganas porque lo mataron allí en Málaga, ¿no? A garrote vil, por cierto, mataron a Manuel Pérez García, que era ferroviario. Tengo a 12 muertos en el sentido que mueren en los tiroteos, ¿no?, que los matan en los tiroteos, hay 2 que los matan, otro que no sabemos cómo murió, sino dijeron: este murió ahogado huyendo de las fuerzas. ¿Ahogado qué? ¿Dónde se ahogó? ¿Y dónde? Pues lo ahogaron o se ahogó, no lo sé, pero está como muerto, así lo tengo yo que poner. Yo no puedo inventarme la calificación, ¿no? Tengo otros que se han suicidado, una mujer que ha matado al marido y se ha suicidado, o tengo a José María Galán Carrión, que matan al hermano Antonio, al hermano Francisco, que los mata el Chispita y el hijo del Perrucio, los matan en la finca de los Beleños, y luego el hermano, cuando se entera de eso, se suicida aquí en el ayuntamiento, en la cárcel del ayuntamiento. Pues este es otro muerto más, ¿no? No lo matan, lo iban a matar, pero bueno, murió él, ¿no? Y 334 que tengo documentados que asesinados, o lo que se llamaba por el bando de guerra. Podréis comprender que con estos datos la necesidad de información familiar que hay es terrible, porque si yo tengo 42 en paradero desconocido, yo puedo dar los nombres, aquí los tengo, yo tengo aquí los nombres, yo tengo aquí todos ellos con los datos que tengo. De uno tengo una página entera de información y de otro tengo 4 líneas, ¿no?, porque cada uno tiene una información, ¿no? Pero si a mí me dice un documento tal que el ayuntamiento dice: no, este está en paradero desconocido, resulta que luego me entero que no está en paradero desconocido, que lo mataron. Bueno, pues ese lo he podido sacar, pero otros no he podido. Tiene que ser una información
que sea familiar y que te diga, pues no está en paradero desconocido, volvió luego después de muchos años, o se fue al exilio, o murió en la guerra. Lo importante es tener la información para ir cada vez calibrando más y mejor, ¿no? Por eso esta reunión y por eso esta charla yo tenía mucho interés, porque yo lo que vengo es a pedir ayuda, porque se necesita mucha ayuda para eso. Ahora estaba hablando con esta Encarna y me estaba contando cosas de su familia, que ha apuntado corriendo, porque claro, yo tengo que a Campaña, sé que lo matan, y sé que matan a su hijo también, y tengo los datos de uno y otro, pero claro, yo no tenía establecida ninguna relación con una mujer que matan, que era Encarnación Blanca, que estaba casada en segunda nupcia con otro, y es que Encarnación Blanca y Campaña tuvieron una relación y tenían un hijo, Antonio, se me entera hoy. Pues esa información familiar te explica la relación, porque a este Campaña lo buscaron a muerte, mataron al hijo y a su compañera, claro, evidente, ahora sí me lo explico, ¿no? Quiere decir que la información familiar es capital. Después tengo 93 jóvenes que están como prófugos y que no sé nada de ellos. Cuando hicieron los alistamientos forzosos después de la ocupación del pueblo, pues no comparecieron. ¿Dónde están? Pues yo no lo sé. Y son 93, Ya ves por dónde están. Puede ser seguro que unos son errores, otro es un nombre equivocado, como pasa con los prófugos en el ejército, otro murió al nacer a las 2 semanas y no lo inscribieron en la defunción, como ellos tomaban los datos de las parroquias y del juzgado. Puede ser cualquier cosa, yo no lo sé, pero otros seguro que se lo cargaron y otros seguro que huyeron y no se sabe nada. Ahí habrá de todo, una bolsa enorme. Pues solamente una información familiar te lo puede aclarar, ¿no? En el ejército, la guerra, propiamente en la guerra, aquí movilizaron en Aral a más de 800 jóvenes, llevaron a la guerra. Y no tan jóvenes, porque movilizaron a muchos reemplazos. Movilizaron a personas desde el reemplazo del 27 hasta el 41, o sea, 14 años, ¿no?, de reemplazo. Bueno, pues aquí llevaron a 800 y pico, 808, creo que fueron. Bueno, pues murieron 60. Y de esos 60, yo tengo sus nombres, pero de la mayoría de ellos no sé mucho. Yo sí sé de algunos que estaban en las filas del ejército franquista movilizados y habían matado al padre. Algunos sí lo sé, sé los datos. Y aquí los digo, en el padre, en la referencia del padre, ¿no? Y muchos estaban afiliados a algunos sindicatos, incluso a algunas organizaciones, a la Juventud Socialista y al Partido Comunista. Lo que pasa es que necesitaron muchísimo reclutamiento. Ya a partir de noviembre, a muchos que lo tenían detenido, lo fueron sacando y mandándolo al frente, que estuvieron en unidades, en batallones disciplinarios. Y algunos tuvieron recargos de hasta 4 años por cualquier cosa, de mili, o sea que también es otra historia. Pero de ellos no hay información. O sea, luego, ¿cómo se saca esa información? Pues solamente a través de información familiar. Una última faceta que también nos ocasiona muchos problemas. Los huidos. La Guardia Civil hizo un informe en el 38 diciendo que de Aral habían huido 100 a zona republicana. 100 vecinos. Es una cifra muy aproximada. Cuando se empiezan a ocupar los pueblos, todavía no hay huidas masivas. Por ejemplo, cuando entra la columna de Castejón en Aral, que entra a bombazo limpio, en el Alcalá de Guadaira. De Alcalá de Guadaira se produce una estampida, pero la mayoría vuelve, y son 150 los que se van a zona republicana. Esa cifra. En Aral, esa entrada tan salvaje que llevan a cabo, ¿no?, eso provoca la huida. Hasta ahora tenemos de 133 vecinos que se van en dirección a Málaga. La mayoría va a Ronda, a Málaga y luego a zona republicana. Bien, de estos 133, prácticamente de un centenar sabemos todo. Hemos conseguido saber todo porque luego al final de la guerra los cogieron o volvieron ellos y le hicieron consejos de guerra, ¿no?, y tenemos bastante información. Pero hay otros que no tenemos información de su recorrido en zona republicana, y hay otros que llegan al exilio, ¿no? Y a su vez, de unos cuantos que estuvieron en el exilio tenemos suficiente información y de otros no sabemos nada. Sencillamente que los localizamos en Francia
en febrero de 1939 en los campos de concentración de Argelès-sur-Mer, de Bran, de Gurs y tal. Pero nada más, no sabemos más. Ya no sabes si murió, si volvió a Araal, pues esa información es capital, ¿no? Y ya digo, yo no soy de Araal y por eso me interesa tanto, porque si estuviera aquí estaría todos los días preguntando por la calle a cualquiera que me encontrara, pero no estoy, ¿no? Y es bastante dificultoso. En definitiva, que estamos intentando cuadrar esos datos y tenemos muchas dificultades. A mí me gustaría incluso, no sé, si los datos que yo tengo, no es muy ortodoxo hacerlo, pero a mí no me importaría que lo tuviera la asociación, con objeto de que una persona pudiera decir, a ver mi padre, a ver mi abuelo, a ver qué datos tiene, porque normalmente los datos, como yo digo, los datos oficiales muchas veces están confundidos, ¿no? O a veces está confundido el familiar. También los datos esto lo adelanto yo, cuando se investiga las historias familiares siempre ocurre una cosa. Primero, que se entera uno de un hermano que nunca conoció, que se entera uno, sí, perdonadme la expresión, pero que es una cosa relativamente usual, ¿eh? No creáis que es tan... Yo hice una vez una historia de mi familia y me dijo un compañero historiador, ni se te ocurra hacer una historia de tu familia. Digo, ¿pero por qué? Dice, porque te vas a enterar de cosas que en tu vida te vas a enterar. Digo, ¿pero qué dices tú? Y efectivamente me enteré, empezando porque mi padre y mi madre no estaban casados. Digo, fíjate tú lo que es una historia familiar. Y que todavía vivía la madre de mi padre, la mujer de mi padre, la legítima, todavía vivía. Digo, vaya tela. Pues es verdad. Bueno, pues... La legítima. Sí, sí, es verdad, pero las historias familiares tienen... Pero también hay muchos errores. Es decir, pues, nació en Araal tal fecha, y resulta que te dicen, no nació en Araal, nació en Paradas, o nació en Marchena, tal. Eso solamente la familia te lo puede aclarar. Antes los registros no se hacían como ahora. Antes nacía una persona y a lo mejor se tardaba mucho en registrarlo. Había nacido el día 5 del mes y no lo llevaban a registrar hasta el día 25. Eso se daba con cierta frecuencia. A veces incluso algunos se retrasaban más. La segunda frecuencia es que se registraba con un nombre y luego lo llamaban de otro, con lo cual te lían completamente. Hay muchos que en su nombre del registro civil no es para nada el nombre con el que aparece en todas partes y te crean muchísimos problemas. Eso solo te lo puede aclarar la familia, diciendo, sí, eso estaría registrado como tal, pero a él lo llamaban Antonio y Antonio era por todas partes. Y luego, claro, tú tienes un Antonio aquí, he tenido hasta hace poco un problema con un consejo de guerra que está en Madrid, de Antonio Rojas Marín y Daniel Rojas Marín, y es la misma persona, y me ha tenido loco, me ha tenido un mes loco, porque tenía otro hermano, Rafael, y digo, ¿quién es? Ya estaba loco. Y al final he encontrado, cuando fue a la mili, cuando fue con el nombre, y era la misma fecha de nacimiento que había incluido con otro, y era él se llamaba igual, era Antonio y Daniel. Entonces, ¿cuál era su nombre? Bueno, estas cosas las pueden solucionar las familias, ¿no? Hay un último aspecto, ya voy a ir terminando porque para no extenderme y que luego preguntéis lo que queráis, ¿no? Porque esto más que una conferencia es una charla que es la que yo busco lo que estoy pidiendo, ¿no? Veréis. Hay un aspecto extremadamente difícil de poner en pie en todos los pueblos, no solamente en Araal, que es el de las mujeres que son asesinadas, ¿no? ¿Por qué? Pues primero porque la inmensa mayoría de las mujeres que se asesinaron no se registraron nunca. Y la inmensa mayoría no se registró porque no hacía falta. Es decir, en este país una mujer, ¿no?, pues no tenía potestad ninguna, ¿no?, para nada, ni para librar a un hijo de la mili si era viuda, porque tenía que acreditar que era viuda. Pero tampoco podía vender la casa sin la autorización del marido. Ni siquiera podía salir del pueblo si el marido no la autorizaba en el salvoconducto que le daba la Guardia Civil. Es decir, la mujer no tenía ningún tipo de derechos y, por tanto, muchas se vieron obligadas, necesitadas imperiosamente, de inscribir en el registro civil la muerte del marido. Pero los maridos no tuvieron ninguna necesidad de inscribir a las mujeres, los viudos. Entonces hay poquísimas mujeres inscritas. Lo que cuesta más trabajo en todos los pueblos de sacar es la información sobre las mujeres que asesinan. Aquí yo llevo aproximadamente unas 40, son los que llevo, pero me temo que hay más. ¿No?
Después, otro aspecto importante son las mujeres que sufren los pelados, los rapados y los purgados, que se dan, que son decenas y decenas en este pueblo, como en otros, pero decenas, ¿no? Sin embargo, yo solamente tengo hasta ahora los nombres de 16. He reunido los nombres de 16. En esto influyen dos factores. Uno, que no tengo esa colaboración familiar que me gustaría, y otro, como podéis imaginar, que muchas personas, pues esto no es agradable de contar, ¿no? Que muchas personas pues eso lo ocultaban, ¿no? No, a mi abuela, no. Yo lo he comprobado en la Puebla de Cazalla, teniendo yo la información de la propia Guardia Civil que se le ha aplicado, se ha sancionado con el pelado del cabello, no sé qué, y he conocido al nieto. El nieto decía, no, porque no quería decírmelo, yo lo sabía, fíjate tú, ¿no? Porque no son cosas agradables. Y si esto no es agradable, imaginaros lo agradable que es lo que son las violaciones. Y eso es un tema mucho más complejo y delicado, ¿no? Pues también parece ser que las hubo en Aral, ¿no? En algunos casos fueron más o menos conocidos, en dos casos en concreto, pero hay escasísima información sobre esto. Y esa sí que es difícil sacarla. Es muy difícil que alguien diga, a mi abuela la violaron. Eso es muy difícil, o a mi madre, tal y cual. Y es lógico comprenderlo. Bien, termino diciendo que es una obligación moral de todos, no solamente es un trabajo en el que yo estoy sumido, pero es una obligación moral de cualquier pueblo, intentar recuperar la dignidad de muchas personas y sobre todo intentar recuperar con rigor la historia de lo que pasó, ¿no? Porque hay que hablar de todas las víctimas, no solamente de los que murieron en la cárcel, que vamos a hablar, y por supuesto que vamos a hablar, porque esa salvajada hay que contarla con todos sus detalles, pero la historia es tratarlo todo, ¿no? Y en ese aspecto es muy importante saber que la mayoría de los represaliados eran la gente más humilde del pueblo. Muchos de ellos ni sabían leer y escribir, pero tuvieron la osadía de levantarse y de luchar por unos derechos, ¿no? Y lo pagaron muy caro. La gran mayoría de los asesinados son jornaleros sin instrucción, la gran mayoría de ellos. Barrieron eso. Y eso ocasionó unas pérdidas enormes. Solamente en datos, fijaros, en datos directos. Si nosotros cogemos las viudas que quedaron en Aral, de los datos que tenemos, cogemos sus viudas, sus huérfanos, que fueron 700 y pico, los padres que se quedaron solos porque tenía un hijo, que vivía con la madre viuda o el padre viudo y se quedaron solos, sin sustento tampoco, y los hermanos, ¿no?, de esos solteros, no los hermanos de los casados, que sería la cifra más, nos salen casi 2.100 personas, afectados directamente, no estamos hablando de los culleros, de los que condenaron y tal, ¿no?, sino directamente. Imaginaros el porcentaje que estamos hablando sobre la población. Luego, con los parentescos que hay en los pueblos, que tienes primos por todos lados, y las familias antes, que eran muy numerosas, pues no es absurdo decir que la gran mayoría del pueblo se vio afectada por la represión. Eso no quiere decir que todos lo pasaran muy mal. Hubo personas que vivieron bien, que vivieron bastante bien durante el franquismo. Eso que no se olvide también, ¿no? En Aral fueron más de 600 los vecinos que se encuadraron en Falange. Yo publico en el libro la lista de los 616, de todos, ¿no? Y llamo la atención también sobre un aspecto que se suele, últimamente lo he escuchado mucho decir, que la gente se apuntaba a Falange porque había que apuntarse, ¿no? Bueno, porque había que apuntarse, no. La mayoría de la gente de Aral no solamente no se apuntó, sino que se opuso a todas las presiones que se hicieron para que se apuntara. Con lo cual, el que se apuntó, bien porque le era necesario para un cargo, porque si quería ser maestro, quería entrar en el ayuntamiento o lo que fuera, pues tenía que ser de Falange. Bueno, por una prebenda, así se hacen esos partidos, ¿no? Y termino. Lo más triste que ha quedado de todo esto es el residuo que dejó la dictadura en muchas personas. De manera que uno de los daños mayores que hizo la dictadura, a mi juicio, es sobre lo que significó la República y lo que significó la política, ¿no? Sobre esas dos cosas hizo el franquismo una mutilación. Este país está todavía mutilado en ese orden, ¿no?, por esa larga dictadura. La República consiguió identificar esa palabra con luchas, incendios,
lo peor del mundo era la república. Esas palabras las tienen los españoles grabados a fuego como motivo de problemas, ¿no? República, problema, enfrentamientos, ¿no? Eso lo consiguió cuando fue el periodo de más esplendor que tuvo este país en muchísimos años. Y en segundo lugar, destruyó por completo lo que era la política, de forma que con ese machaqueo continuo, ¿no?, contra los partidos políticos y la política, menos contra un partido que era el que ellos tenían, el de Falange, y menos una política, la que ellos hacían desde el gobierno, consiguieron que la mayoría de la población creyera que la política, por lo que había pasado, lo único que traían eran problemas. Y a la mayoría de la gente asoció política, eso de política lo único que trae son peleas y problemas. Esa es la consideración que mucha gente ha tenido de la política. Y los partidos políticos, eso para pelearse y tal y cual, cuando eso es lo más sano que le puede ocurrir a una democracia, que se peleen, menos a tiro, todo lo que sea posible, porque esa es la democracia, no es otra cosa. Destruyeron el concepto de la política, destruyeron el concepto de los partidos y de los políticos, que eso no quiere decir que no haya políticos sinvergüenza, claro que los hay, como cardenales sinvergüenza, hay un montón de cardenales sinvergüenza en la historia, un montón, ¿no? Bueno, pues hay cardenales, hay guardias civiles canallas y hay militares criminales de guerra, claro que los hay, por supuesto que los hay, pero no diferente a nada. Entonces, reivindicar también la república y reivindicar también la decencia de la política es tarea de todos, no solamente de la historia, porque por la parte que nos toca, nosotros sí dejaremos muy claro la actuación política que tuvieron una serie de personas aquí en Aral y cómo eso le costó la vida. Aparte de que dejaremos perfectamente reflejado que los falangistas de Aral, los cabecillas de la falange de Aral, fueron todos ellos unos conversos, porque todos fueron republicanos. Todos. Se cambiaron así, sobre la marcha, y se hicieron falangistas, a partir del 22 de julio, porque aquí no había falangistas, ¿no? Se empezó a formar el día 23 de julio, que se lo encargaron al alférez Manuel Rivas, que fue el que empezó a formarla. Y nada más, muchas gracias. Yo, lo que me queráis preguntar, contentísimo de atenderos. Un llamamiento, si quieres que te grabe el llamamiento. Bueno, si se trata de hacer un llamamiento, por supuesto, yo hago un llamamiento, no voy a decir desesperado, pero un llamamiento muy interesado, ¿no?, a que todo vecino, ¿no?, que tenga alguna información que considere de interés, en el sentido que él quiera, porque hay personas que quieren aclarar cosas y es importante que las aclaren, ¿no?, o que quieran facilitar sencillamente un nombre, ¿no?, o de una persona represaliada, para saber si tenemos esa información o no. Yo agradecería muchísimo que se pusieran en contacto con la Asociación de Memoria Histórica o con el mismo ayuntamiento, ¿no?, y me lo hicieran llegar, ¿no? Más todavía si se aporta una fotografía de alguna persona represaliada, porque si se aporta va a salir en el libro, ¿no?, o algún manuscrito, algún documento, algo que tenga de interés. Y digo esto no solamente porque se necesita, sino también porque luego he experimentado, nos ocurrió recientemente en Morón, me ocurrió en la Puebla de Cazalla, me ocurrió en Castilla de los Guardas, en varios sitios, ¿no?, que justo cuando sale el libro es cuando aparecen un montón de familiares que yo no sé dónde estaban. Entonces dice, es que aquí no figura que no sé cuánto, ¿no?, o a mi padre lo mataron pero no está en la lista de no sé qué, ¿no?, o fíjate tú que yo me hubiera gustado que hubiera salido una foto de mi abuelo, que tengo yo una foto. Bueno, eso a posteriori ya es más difícil. Ahora el momento. Entonces yo os ruego, os solicito, como casi vecino de este pueblo, que ya lo soy, que ya conozco muchas cosas de este pueblo, ¿no?, que todo el que pueda echar un capote, una mano, de verdad que se agradece muchísimo, porque los documentos llegan hasta un límite y a partir de ahí no hay documentos. Se quiso ocultar demasiado bien lo que había ocurrido y hay muchísima información que falta. Y nada más. Muchas gracias. Sí, yo quisiera dar. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o tenga alguna duda o... Yo lo que queráis. Silencio. Silencio sepulcral. Ay.
agradecerle a José María esta magnífica charla informativa que nos ha dado. Y bueno, antes olvidé decir que están aquí unos compañeros de la Asociación de Marchena que han querido estar con nosotros este día y compartir este acto con José María y con todos nosotros. Bueno, teníamos preparado hoy, digamos, la colocación de una insignia a nuestros socios de honor, bueno, para así condecorarlos un poco con nuestra insignia de plata. Entonces, vamos a empezar con nuestras dos más antiguas socias de honor, que son María del Valle Alcaide. Ellas están con nosotros desde los inicios, desde la creación de la asociación. Su madre fue represaliada, fue asesinada, también su hermano, otro hermano también estuvo en la cárcel, en fin, que es una familia de represaliados. Entonces le vamos a hacer, ellas son desde el principio, son socias de honor, pero bueno, nunca la habíamos distinguido. Aquí nuestro presidente entrante le va a hacer entrega y colocación de las insignias de plata. Mi María, ilusión que se le hiciera Tere, que para eso. Tere, por ejemplo, claro, que su familia, que está también en la asociación. Uno de los testimonios más valiosos que yo he podido tener es el de Rafaela. El de Rafaela Alcaide. El testimonio que dejó yo grabado es uno de los testimonios más valiosos que he tenido. Rafael era claro, Rafael era la madre de Ramón, sí, pero era también de la familia Alcaide, claro. Sí, sí. Y Diego Gómez Montero. Ah, no, Diego Portillo, sí. El Negrucia Chico, como le decía. Ya, claro. El Negrucia Chico, le decía. Claro. El otro era José Portillo. María. Levántate, María. Y lo bien que canta. Es que por eso. A Valle Alcaide Martín. También queríamos hacer entrega a Carmelita Ruiz Gamero por su espléndida colaboración con nuestro investigador. Es una memoria impresionante, se acuerda de cada detalle, de todo lo que ocurrió, incluso de los olores, de los colores, de los ruidos, y bueno, ha sido una colaboradora magnífica. Le queremos hacer también entrega de esta insignia de plata, se la va a hacer su nieto, actual presidente de la asociación, José Luis Soria. Con dos carmelitas se escribe el libro. Exacto, con dos carmelitas se escribe el libro. Sí, la memoria es prodigiosa. Es prodigiosa.
También queríamos nombrar socio de honor a nuestro querido historiador y escritor José María García Márquez. Sí. Por la labor que nosotros contactamos con él desde un principio. Por supuesto hay que pagarle su trabajo, porque de hecho él dice que 10 meses, no, lleva un año, porque empezó en julio del año pasado. No, empecé en agosto. Bueno, agosto y estamos a 20 de julio, ¿verdad? Que quiero decir que lleva un año trabajando y son innumerables las veces que ha venido a Aral, como él bien dice, es casi ya de Aral. Y bueno, queríamos agradecerle el interés que ha puesto y la profesionalidad que ha puesto en esta investigación, y bueno, queríamos también condecorarlo. Fíjate, esto parece que... Venga, Víctor, venga. Víctor, sal. Luego esto... Como veréis, no está nada preparado. Bueno, María, pues muchísimas gracias por el trabajo que ha venido realizando. Pero bueno. Pero lo acabarán, ¿no? No está acabado, pero lo acabará. Pero me hacen falta muchas carmelitas. Sí. Y ya para finalizar, queremos nombrar a nuestro alcalde presidente como representante, él como persona, como Miguel Ángel Márquez, colabora muchísimo, es socio también desde primera hora, pero bueno, nosotros lo queríamos nombrar en representación de la corporación, de la primera corporación municipal que le ha echado un poco de cuenta a la memoria histórica, y queremos condecorarlo a él también con la insignia de plata. Voy a hacer entrega yo, que ya me quedo. Oye, Dani, que lo tenemos por aquí, no quiere decir nada. Vale. Vale. Bueno, pues como actos que teníamos previstos, pues llegamos hasta aquí. Si alguien quiere preguntar, o queríamos agradecer también, está Dani, el arqueólogo que está llevando a cabo los trabajos que se están haciendo en el Parque de San Antonio, que lo he visto allí está, que está muy lejos. Entonces queríamos agradecer también a Dani y a su equipo los trabajos que están llevando a cabo y los que esperamos que sigan llevando. Que sí, ¿no? Pues bueno, agradeceros de nuevo a todos vuestra presencia, espero que os interese y que colaboréis con José María, y por nosotros nada más. Solamente perdón. Un inciso, Inma, porque me parece importante. Yo estoy contando con colaboración, ¿eh? Estoy contando con colaboración, que no porque no la diga no es importante para mí, vamos, hay personas en general que me están ayudando mucho y esforzándose en conseguir cualquier cosa, ¿no? En concreto Margarita está ahí, López Pedregal, para cualquier cosa que he necesitado, la información que me ha dado, ¿no? O Joaquín Cano, perdón, que se ha volcado conmigo y gracias a él he conseguido mucha información, por no hablar de las personas de la asociación. Pero también quiero hacer notar, porque es de justicia, que yo he venido muchísimas veces aquí a Aral, al archivo, lógicamente, al archivo municipal, y que en el archivo municipal, hay que decirlo con mayúsculas, he contado con la colaboración de José Luis Moreno, siempre, digamos, para todo. Siempre no sabéis lo importante que es encontrar ese auxilio cuando tienes que venir tantas veces y manejar tanto papel, ¿no? Porque es de justicia que se diga su nombre también, ¿no? Quiero agradecerlo, igual que en el juzgado municipal. No fue tanta la colaboración, pero sí la suficiente como para que yo trajera la información que
que necesité con Rafael Duque, que se portó bien, ¿no? Entonces, pero bueno, nada más que eso sí es importante, de ser agradecido. Eso, sí recordaros, perdón. No, solo quería, verás, pero ¿quieres preguntarle algo a él? Bueno, no, solo recordaros que el próximo día 22, pasado mañana, a las 9 de la tarde, queremos hacer una ofrenda floral a las víctimas del franquismo. Otros años lo hemos hecho en el parque, dentro del parque, y hemos tenido una serie de actos, hemos leído poesía, ha habido, en fin, cante flamenco. Este año, como estamos en obras, pues no podemos utilizar el parque y vamos a hacer algo un poco más íntimo a la puerta del parque, y queremos hacer una ofrenda floral. Será a las 9 de la noche, quedáis todos invitados, y bueno, y con esto daríamos por finalizado el homenaje anual que le hacemos por estas fechas a las víctimas del franquismo. ¿Y tú querías? Que al ver a la hermana Alcaide, sí, me ha emocionado el acordarme de un poema de Miguel Hernández que se llama Para la libertad, que para la libertad canto de un supervivo, y dice una de las estrofas, dice: porque donde una cuenca vacía amanecen, ellas pondrán dos piedras de futura mirada, y hará que nuevo prato, que nueva cena fresca en la carne talada. Así es, a ver si es verdad. Así es. Pues nada, yo terminaría con un verso de Benedetti que dice que hay que recordarlo, que los verdugos suelen ser católicos y creen en la Santísima Trinidad. Sí. Decía Mario Benedetti. Pasaron unas semanas, cogió en bloque un número de nombres que le dieron, que se lo daría el comandante militar, de los que habían matado, y los inscribió a todos, unos 30, los inscribió que murieron el día 22 de julio de 1936 o el 23 de julio de 1936 por la mañana. Al inscribirlos, ¿no?, a todos les puso lo mismo, que habían muerto en un encuentro con la fuerza militar, pero ninguno de ellos había muerto en ningún encuentro con la fuerza militar. Era una forma de camuflar lo que había sido una matanza, ¿no?, máxime cuando, como le pasa al que quiere manipular algo, luego es muy fácil, ¿no?, porque luego hay informaciones del propio ayuntamiento que cuando de esos 30 dan información del día que murió, pues uno murió el 26 de julio, otro el 13 de agosto, otro el 6, otro que no eran ni siquiera las mismas fechas que él había falsificado, ¿no? Incluso se permitió el lujo de falsificar 2 muertes que ocasionaron derechistas aquí en Araal, ¿no?, que fue la de José Maldonado y la de Francisco Muñoz Uceda. A uno lo mataron el 19 de julio y a otro el 22 de julio por la mañana, ¿no? Y estos 2 trabajadores, ¿no?, que los mataron de un tiro, derechistas de Araal, ¿no?, los inscribió como muertos, ¿no?, por la furia marxista, como si lo hubieran matado ellos mismos. Como es natural, luego no lo pusieron en la placa de los mártires, porque sabían ellos muy bien de quiénes habían matado a estas 2 personas. Pero quiero decir que incluso los papeles más serios, como pueda ser un registro civil, pueden estar totalmente manipulados y falsificados, como es el caso de Araal, y que en el libro me entretengo en detallarlo con sumo detalle para que se compruebe las falsificaciones una a una que se hicieron con estos casos, ¿no? Si la historia es una disciplina científica, quiero decir con esto que la historia se tiene que basar en fuentes, tiene que contrastar su opinión. El historiador no es un novelista que vaya a contar una historia sobre lo que pasó aquí. Puede contar lo que puede sustentar en pruebas documentales, en fuentes primarias, ¿no? Y el hecho de que sea una saber que una persona lo mataron, pero no sabemos a lo mejor dónde. A lo mejor te dicen, pues se lo llevaron en un camión a Marchena, ¿no?
O el otro dice, pues lo mataron en Paradas, o lo mataron porque mataron a gente por muchos sitios, ¿no? Sin embargo, a lo mejor un documento frío, pues dice, se le aplicó el bando de guerra tal día, y punto, ya está. No dice dónde, ¿no? Ni de qué forma. Por eso los testimonios siempre son útiles y siempre son necesarios, porque contextualizan, amplían la información que dan los papeles. Los papeles son extremadamente fríos, y aunque sean a veces concisos, ¿no?, son muy pobres en información. Y también los papeles, con muchos sellos, también mienten mucho. Y hay mentiras que solamente un testimonio familiar es capaz de desmontarlo. La mayoría de esas mentiras se desmontan solas. Os pongo un ejemplo. Cuando se produce la ocupación de Araal, la lleva a cabo una banda armada que mandaba el comandante Lapazza y el comandante Álvarez Rementería. Y estas personas, hay personas que creen que aquí estuvo Castejón. Castejón no estuvo nunca en Araal, digo por aclarárselo, ¿no? La columna la mandaba Simón Lapazza, que era un comandante de Estado Mayor, y Álvarez Rementería, que fue uno de los fundadores del Comité Militar de Falange en Sevilla, ¿no? Eduardo Álvarez Rementería. Bueno, cuando entran estas personas, organizan, como ya sabéis, una matanza, una señora matanza, el día 22 y otra mayor el día 23, al día siguiente, ¿eh? Matan esos 2 días. Luego ya se van para Morón, donde por cierto mataron a Lapazza. Allí murió. Ese criminal de guerra murió en Morón, ¿no? Pues bien, eso lo sabía todo el mundo. Eso había ocasionado un verdadero impacto, porque los huidos inmediatamente empezaron a contar por todos los pueblos lo que había ocurrido en Araal. Se supo inmediatamente. Entonces, cuando se hicieron con el control del pueblo, ¿no?, el juez municipal de Araal, que se llamaba Guillermo Almagro, ¿no?, que no había utilizado el registro civil para inscribir a nadie, ¿no?, cuando ya para gran validez hay unos que son más válidos que otros, porque hay personas que fueron más testigos de otros, y también porque hay otras personas que han transmitido mejor la memoria que otros. Hay unos que su madre le contaba continuamente una cosa y otra, otros que sus padres no hablaban para nada de eso. Hay testimonios de muchas clases, ¿no? De ahí que los testimonios que se recogen son muy diversos, y la mayoría de las veces, involuntariamente, porque eso no es algo voluntario, muchas veces no coincide. Cuando se saca a la luz un documento, no coincide en algunos detalles, y es normal. Si nosotros ahora empezamos a recordar en nuestra infancia con 5 o 6 años, con 7 u 8, podríamos cometer innumerables errores, porque diríamos, pues yo fui al colegio tal y mi compañero de banca era tal, y luego resulta que si vemos la lista donde estabas tú, resulta que no se llamaba así, por ejemplo. Esos errores son muy usuales, pero para la historia y para los historiadores eso crea numerosos problemas, numerosísimos problemas, ¿no? Yo hasta ahora he estado intentando reconstruir, ¿no?, los hechos que acontecieron en Araal durante la Segunda República, el golpe militar, ¿no?, la ocupación y la guerra y posguerra. Desde que empecé a trabajar hasta hoy, que llevaré ya, pues no sé, igual 10 meses, ¿no?, más o menos, ¿no?, en esto, un año, sí, que cada vez me está entusiasmando más. Ya soy un poco vecino de vuestro pueblo, aunque no haya nacido aquí, cada vez me siento más vecino de vuestro pueblo y cada vez sé más de él, ¿no? El ir recopilando información es bastante difícil, por una razón. Primero, porque faltan testimonios, faltan muchos testimonios de muchas personas. Solamente sabemos que nació tal día, que era hijo de tal y de cual, que su profesión era jornalero o albañil y que vivía en la calle Dorado o en la calle Óleo o en la calle tal, ¿no?, y que lo mataron en agosto del 36, vamos a suponer. Pero no sabemos nada más. Nada más. Y cuando se trata de recuperar, ¿no?, lo que es una historia importante, pues son muy útiles los testimonios, en este caso familiares, que son los únicos que pueden aportar lo que los papeles no nos dicen. Podemos disciplina científica, ¿no?, la mayoría de las veces no lo parece. Lo digo porque con toda frecuencia nosotros, si estamos hablando de química,
poner un ejemplo, o de física, ¿no?, y yo estuviera aquí dando una charla de la ley de Boyle, ¿no?, yo estoy seguro que ninguno me rebatía a mí, ninguno me iba a discutir a mí lo que yo dijera, ¿no?, de un tema de química, ni de física, pero de historia todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo, conozca o no la historia, se haya documentado o no, porque hay muchísima gente que no lee, sin embargo tiene su opinión y dice, ¿por qué? Porque le han dado esa versión, y si le han dado esa versión, con eso le vale, ¿no? Entonces la misión del historiador no solamente es probar lo que dice, documentarlo, sino también desmontar la historia que se ha montado. Hay una historia que se ha venido arrastrando durante muchos años, que ha deformado por completo unos hechos y lo que ocurrió. Se ha contado de tal manera que se ha sepultado la verdad, ¿no? Fijaros hasta qué punto se puede manipular la historia, de que hoy sabéis que los jóvenes utilizan, los jóvenes y no tan jóvenes, normalmente se utiliza muchísimo Internet, ¿no?, para todo. Internet, sabéis también lo que es un cúmulo, ¿no?, enorme, gigantesco de conocimientos, pero también un cúmulo enorme de idioteces, o sea, hay cúmulos de todo, Internet, ¿no? Si algún joven quiere enterarse, ¿no?, de lo que fue la guerra civil en Araal y va a Internet, ¿no?, pues cuando entre en la página de la Wikipedia de Araal, verá que hay un montón de renglones dedicados a las hermandades, a las cofradías, a los diferentes días de Semana Santa, a la arquitectura religiosa. A eso hay un montón de temas, ¿no? Y el verdeo y la aceituna y todo. Sobre la guerra civil, que es el hecho más importante de la historia contemporánea de Araal, hay 2 renglones. Pero además el que ha escrito los 2 renglones, fijaros hasta qué punto todavía hoy, estamos en el 2015, se puede manipular la historia. Dice la Wikipedia, os lo voy a leer textualmente. Dice, en la tarde del 19 de julio... Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por venir en esta calurosísima tarde de agosto. Nos reunimos aquí hoy para rendir un homenaje a las víctimas del franquismo. Tenemos como invitado a José María García Márquez, que es el escritor e investigador que está haciendo los trabajos de recopilación de datos, de testimonios y en fin, de pruebas documentales, y escribiendo la historia del libro de Araal. Como él es mejor orador que yo, pues le voy a ceder inmediatamente la palabra y que él nos amenice la tarde. José María, tuyo el micro. Pues buenas tardes y gracias otra vez por vuestra asistencia. Siempre es un motivo agradable, ¿no?, ver a un conjunto de personas interesadas en algo que vaya más allá de lo que cotidianamente nos tiene atareados, ¿no? Seguramente sabréis un dicho que dice que las balas no son capaces de matar a las personas siempre que permanezcan en la memoria y en el recuerdo de alguien. Y en cierta forma es cierto, porque viven cuando se les está recordando y cuando se les mantiene en su memoria, ¿no? Pero también es cierto que el peor enemigo que tiene la memoria es el olvido, y es en esa situación en la que nos encontramos cada vez más preocupantemente. Primero por una ley de vida, porque hoy un chaval que hubiera cumplido la mayoría de edad hoy, ¿no?, en 1936, hoy lunes 20 de julio, como aquel lunes 20 de julio, que era lunes también, ¿no?, pues hoy tendría 100 años. Justo habría cumplido hoy 100 años. Y claro, no hay muchas personas de 100 años, ¿no?, ni tampoco dentro de las personas que hay de 100, hay muchas que tengan la capacidad física y psíquica suficiente como para poder transmitir una vivencia. Pero hay más incluso. A veces, no porque una persona sea mayor, necesariamente su testimonio tiene una